Mateo, seguimos con la predicación del Evangelio San Mateo, capítulo 4. Tentación de Jesús. Y dependiendo de la Biblia que usted utilice, en otras versiones dice Jesús vence al diablo, Jesús es puesto a prueba. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 11 este maravilloso y extraordinario pasaje de una confrontación de Jesús, el Señor, versus el diablo. Comenzamos. Su palabra declara lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amado Señor, te pido, Señor, que uses mi vida en este instante, en este momento, que obres por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Que bendigas a tu pueblo, Señor, que sea renovado, Señor, nuestra mente, que cambies nuestros corazones, Señor, a la luz de las Escrituras. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a separar, lo he separado a estos pasajes en tres partes. Del versículo 1 al 4, versículo 5 al 7 y versículo 8 al 11. Así que en esta escena tenemos un panorama diferente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el panorama es totalmente diferente a la predicación anterior, al capítulo anterior, al pasaje anterior que había predicado el pastor. ¿Recuerdan? El bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma. Ahora el panorama es totalmente diferente. El mismo Espíritu que había descendido sobre el Señor lo lleva hacia el desierto para ser tentado
por el diablo, dice su palabra. Y recordamos que durante el ministerio público del Señor hubo periodos, hubo etapas en su vida que Él se alejaba para pensar, para orar, para meditar, para estar en una estrecha comunión y relación con Dios el Padre. Jesús sabía lo que tenía que enfrentar, una confrontación severa, una tentación cara a cara con el diablo. Después de haberse identificado en su bautismo con los pecadores, Jesús se identifica de nuevo con nosotros al ser severamente tentado. La escena que tenemos ahora, el panorama es totalmente diferente. En ese entonces fueron las aguas del Jordán, ahora el desierto árido. En ese entonces habían multitudes enormes, ahora soledad y silencio. En ese entonces el Padre lo llama Hijo amado, ahora el silbido de Satanás. El tentador, en ese entonces ungido, ahora atacado. En ese entonces el agua del bautismo, ahora el fuego de la tentación. Y hermanos, Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, sino que lo mismo que en el bautismo, Él debía ser semejanza a nosotros, semejanza a todo hombre. Por eso es que Él soporta las pruebas, soporta las tentaciones para poder identificarse en estas acciones con nosotros y para mostrar su carácter santo, justo y sin pecado. Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos declara y Jesús nos llama hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante, ahí está la palabra, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esto es nuestro Señor, esto es Cristo, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En este pasaje vemos la expiación limitada, para expiar los pecados del pueblo, su iglesia, los suyos, sus hijos, los escogidos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros, nuestras vidas, Él es poderoso para socorrernos en las tentaciones y en las pruebas que nos toquen atravesar por parte del acusador, del tentador, del diablo, que más adelante es
mencionado como Satanás. Hebreos, mismo libro, capítulo 4, versículo 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que hemos declarado, hermanos, públicamente, lo que hemos confesado, nuestra profesión de fe, lo que nos mantiene en pie, que asimismo nos llamamos discípulos, seguidores, y asimismo nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, escuche bien, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, ya que Él conoce cuando somos tentados, cuando somos puestos a prueba, y nuestras dificultades y las tentaciones que vienen en nuestras vidas. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hermanos, fíjense el ataque del diablo cuando viene. Versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El ataque del diablo viene en un momento donde por el ayuno justamente el Señor estaba debilitado en su carne. Como sabemos, Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Después de haber terminado el ayuno, viene ese ataque por parte del diablo. Y debemos saber que esto no toma por sorpresa a Jesús, no toma por sorpresa a Dios. Nada lo toma por sorpresa. Nada de lo que suceda, nada de lo que ocurre le toma por sorpresa al Señor. Justamente Él se estaba preparando para tener esta confrontación, este ataque directo de Satanás, el diablo, el tentador, el burlador, el acusador, que entra en escena en este pasaje de los Evangelios. Anteriormente habíamos visto que querían matar a Jesús, matar a todos los niños. También el diablo estaba detrás de eso. Pero ahora viene una confrontación directa, una confrontación cara a cara. Y todo era y todo es parte de su plan y todo es parte del propósito divino. Lo que quiere hacer justamente el acusador, como así lo describe la Biblia, Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos. Él es quien nos acusa a nosotros día y noche. Justamente quiere hacer y desviar el propósito que tenía Jesús en su ministerio. Más adelante vemos que comienza el principio del ministerio de Jesús predicando. Ahora en este desierto, no predicando. Él estaba, como dice la palabra, ayunando. A diferencia de Juan el Bautista, que es la misma zona geográfica, es el mismo desierto. La diferencia es que Juan el Bautista ya se encontraba predicando. Aquí vemos a Jesús ayunando, preparándose para esa confrontación, para tener ese ataque con él, como aquí lo describe la Biblia, el tentador. Una de las características y uno de los nombres que tiene el diablo es el tentador. Un adversario que es el enemigo de nuestras almas, que odia a Dios, odia todo lo que representa a Dios
y odia a los cristianos, a los que seguimos a Dios. Y no voy a entrar en el tema del ayuno, porque el pasaje no nos lleva a hacer énfasis o hincapié o a predicar acerca del ayuno. Usted puede leer, si quiere, Isaías 58, que habla de un verdadero ayuno. Lo que sí le voy a decir es que el ayuno es una disciplina espiritual dentro de los medios de gracia que tenemos para favor y bendición de nuestras almas, para quebrantar ligaduras de impiedad, para humillarnos, para estar en el Espíritu. Y hoy vemos tristemente que la gente, así como ora, también ayuna pidiendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Estamos ayunando para esto, para aquello, para beneficio, para recibir tal cosa, y no es justamente lo que nos enseña la palabra acerca del ayuno. Vemos aquí el primer ataque por parte del acusador. El término griego es diabolos. ¿Qué significa eso? Acusador. Ese es el término en griego del diablo, el acusador. Y este es el ataque, que en el original, traducido del original, sería así. Versículo 4. Tú, que eres el Hijo de Dios, el diablo, asegurando que Jesús era el Hijo de Dios, en el original sería de esta manera: tú que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Haz un milagro, acaba con tu humillación, convierte estas piedras en pan y come. Y fíjense cómo es la defensa, la respuesta, el contraataque de Jesús, respondiendo con la palabra, citando las Escrituras, citando Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Justamente eso. Así como nosotros debemos ser alimentados y comemos para estar satisfechos, para estar saciados, para cuidar de nuestros cuerpos, hoy templos del Espíritu Santo, nuestras vidas deben ser alimentadas en el alma, en nuestro espíritu, por la palabra de Dios. De la misma manera que tratamos de cuidar nuestros cuerpos, debemos nutrirnos, debemos alimentarnos, como aquí bien dice el pasaje, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. La palabra es inspirada, es exhalada por el Espíritu Santo. Hoy no tendríamos vida nosotros si no nos alimentamos de la palabra. Me refiero a una vida espiritual. Y hermanos, necesitamos conocer la palabra. Usted, yo, nosotros, cada miembro de la iglesia necesita conocer la palabra. Necesitamos conocer nuestras Biblias, aferrarnos a la palabra, al Evangelio, a las Escrituras, porque si no conocemos nuestras Biblias, vamos a llevar una vida debilitada en el espíritu. Y como ustedes saben, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Seguramente a aquel que ha descuidado el estudio diligente de su Biblia, de la palabra. Debemos ser diligentes, debemos amar, debemos atesorar las Escrituras. Es
y yo creo que es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Y una vida equilibrada. No podemos tener solo los conceptos teológicos grabados en nuestra mente, si no tenemos una vida de piedad, una vida en intimidad, en relación, en comunión con Dios. Debemos mantener el equilibrio y el balance en la palabra y en la oración. Por ahí nos encontramos que hay personas que yo solo oro, me dedico a orar, oro en la intimidad, pero no tengo el estudio de la Biblia, de la palabra. Y por otra parte nos encontramos con personas que solo leen la Biblia, las Escrituras, solo estudian la palabra, pero descuidan la oración. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No descuidemos el arma más poderosa que tenemos a nuestro alcance como hijo de Dios. Y no debemos negar las maquinaciones del diablo. Estamos viendo una batalla que se libra en el desierto, una batalla espiritual entre justamente lo que representa el bien y lo que representa el mal. Como iglesia reformada también predicamos acerca de esto, no haciendo énfasis en el diablo ni nada de esas cosas, sino glorificando al nombre de Cristo, al nombre de Dios, al nombre de nuestro Señor, quien siempre sale victorioso. Acompáñenme, hermanos, a el libro de Efesios, capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el Evangelio, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la manera. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta santa ciudad es Jerusalén. Este pináculo es una de las partes más altas del templo. Según Josefo, un historiador judío de la época, desde el pináculo, sería de la parte más alta del templo, había una altura hacia abajo de 150 metros. Ahora prestemos atención a este segundo ataque del engañador. Anteriormente, el burlador, el tentador, le pedía a Jesús que realice un milagro. Y ahora, fíjense cómo este ser espiritual poderoso,
inteligente, de hecho, más poderoso que nosotros, más inteligente que nosotros y absolutamente malvado, el que gobierna las tinieblas, como lo llama Pablo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Fíjense, preste atención, hermano, cómo es el segundo ataque en este pasaje. Manipulando, tergiversando la palabra de Dios. En el primer ataque pedía un milagro y que el Señor Jesús cumpliera su capricho. Ahora, en este ataque, el diablo imita de cierta manera a Jesús. Tal es su atrevimiento que cita las Escrituras. Ahora, este diablo atrevido cita el Salmo 91, muy conocido. Recuerdo que en pandemia muchos creyentes lo utilizaban a este salmo como una especie de amuleto. El diablo cita versículos 11 y 12 de ese salmo, atacando la filiación de Dios el Padre hacia el Hijo. ¿Recuerdan en el bautismo cómo veíamos reflejado esa perfecta comunión, esa perfecta unión, la Trinidad presente en el bautismo mismo de Jesús, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, una voz del cielo, el Padre que decía: este es mi Hijo amado, la Trinidad? El diablo está atacando esa filiación misma de Dios, su amor, su cuidado. Arrójate y muestra a todos que realmente eres el Hijo de Dios. Que tu Padre envía a los ángeles que te rescaten. Que los judíos vean que realmente eres el Rey prometido, el que había de venir. Que queden maravillados. ¿Cuántos seguidores de tu nación tendría? Pero escucha, hermano, lo siguiente: Jesús no tiene necesidad de que el Padre le demuestre que tienen relación. Ellos han estado siempre, desde el principio, eternamente, y asimismo van a estar siempre por la eternidad. Y eso lo vimos en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús no necesita más confirmación de esa Trinidad, de ese amor. Y esta es la esencia de una fe bíblica para nuestras vidas. Confiar en lo que Dios ha dicho y ser obediente a ello sin necesidad de tener cualquier otra confirmación en nuestras vidas. Si el Señor ha dicho a nosotros mismos que nos ama, hermanos, nos ama. Y no hay otra cosa que nosotros podamos hacer en esta vida para que el Señor nos ame más. Por lo contrario, nos ame menos. Él nos ama. Y es ahí donde se produce este ataque. Ahora, Satanás utilizando las Escrituras. Entonces lo que vemos por evidencia es que el diablo conoce la Biblia. El diablo conoce la Biblia. De hecho, aquí él citando el Salmo 91. Y preste mucha atención. Ustedes quédense con su Biblia en los versículos 5, 6 y 7. Quédense ahí en el Evangelio de Mateo. Porque en este ataque hay una parte que el diablo omite. Y es la misma manera que utilizan los falsos maestros, tergiversando las Escrituras.
torciendo la palabra de Dios, torciendo la Biblia para su propio fin, para su propio beneficio. Vamos al Salmo, propiamente dicho, 91. Versículo 11, presta atención. Y recuerda, usted está en su Biblia en Mateo. Yo me fui al Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, presta atención ahí, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la parte del versículo 11 que el diablo omitió, que Satanás no dijo. Que sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. ¿Lo puede ver? Tergiversando, cambiando la Biblia, omitiendo, quitando, sacando. Ustedes saben que no es permitido eso. Debemos declarar y predicar todo el consejo de Dios. Porque lo que el diablo le dice es: échate abajo desde el pináculo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y omite, ustedes están en el Evangelio de Mateo, y omite esa parte, en todos sus caminos. Simplemente dice: y en sus manos te sostendrán. El diablo quería que Jesús haga un espectáculo. Simplemente es eso. Todos aquellos que tuercen, que cambian, que tergiversan la Biblia, comiten, esos falsos maestros están haciendo el mismo trabajo que su padre, el diablo, engañadores, embaucadores. Y hay de aquellos que eligen seguir sus engaños, cambiando la palabra. Muchas veces escuchamos de estos falsos maestros que parece, ¿no es cierto? Parece muy similar, muy parecido, pero le falta algo, le quitan algo, omiten algo, tuercen, cambian, como Satanás, para su propio beneficio, para hacer caer al Señor en esta ocasión. Y el Señor Jesús, una vez más, resistiendo a la prueba con la palabra, citando versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. La contraofensiva o la defensa del Señor siempre es con la palabra. De esa misma manera debemos actuar y debemos obrar nosotros, es con la palabra, con la palabra. Por eso necesitamos saturar nuestras vidas, llenar nuestra mente, y que eso de la mente llene nuestro corazón con la palabra de Dios. Seguimos. El tercer ataque de Satanás. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo que el diablo siempre quiso es ser como Dios. Siempre quiso ser como Dios. Siempre quiso, a través del engaño, a través de la mentira, de la tentación, de la manipulación, subir hasta lo alto y que lo adoren. Isaías capítulo 14, versículo 13.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas, versículo 14, de las nubes subiré y seré, fíjense, y seré semejante al Altísimo. Ahora, imaginémonos en ese mismo instante, en ese momento, lo que el diablo le mostró al Señor. Todos los reinos del mundo, pirámides, Jerusalén, el imperio de Roma, grandes tesoros, todo lo que el Señor podía tener. El tercer ataque, tentando. Y ese mensaje no ha cambiado. De la misma manera, hoy Satanás actúa, opera y ejerce de esta misma manera con su poder, con sus maquinaciones, engañando a miles de hombres y a miles de mujeres en el mundo entero. Recuerden Génesis capítulo 3, cómo viene muy sutilmente el tentador a Eva, a Adán y a Eva, la serpiente antigua, y los engaña. Siempre actuó, siempre obró, siempre actúa de esta misma manera. Inclusive nosotros mismos, hermanos, puede que nos estemos desviando de la obediencia al propósito divino por el cual hemos sido salvos, hemos sido rescatados y arrebatados del reino oscuro, del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Nosotros mismos podemos caer en este engaño que nos presenta Satanás, muy seductor. Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Satanás sugiere lo siguiente: la fama de cualquier cosa que necesite nuestro corazón. La Biblia dice que donde esté nuestro corazón estará también nuestro tesoro. Aquello que tanto necesitamos, si tan solo cedemos ante el engaño, ante la trampa, ante la tentación, podemos conseguir lo que querramos en este mundo. Si tan solo cedemos al engaño, a las tentaciones, podemos satisfacer nuestras lujurias, nuestras fantasías, podemos ser alguien. ¿Usted escuchó esa frase? Podés ser alguien. Lo que mayor tenemos nosotros es ser hijo de Dios y ser siervos del Dios vivo. No necesitamos nada más, ninguna otra cosa como el estatus de este mundo. Tenés que ser, tenés que pertenecer o tenés que tener para ser alguien. Pero ahorita aquellos son, nosotros por gracia divina somos hijos de Dios, rescatados de ese reino de la oscuridad. Satanás sugiere, lo único que debemos hacer es ir tras ellas, tras todas las cosas que nos ofrece Satanás. Esta es la manera del mundo y esta es la manera en la cual opera Satanás. ¿Y por qué, hermanos, conformarnos? Escuche bien, con estas baratijas que son pasajeras aquí en la tierra, en este mundo, y descuidar todo lo maravilloso, todo lo glorioso y todo lo eterno que por herencia tenemos hoy en Cristo Jesús. Todo lo que el mundo concibe pronto pasa, se fuma, es pasajero, y todo lo que el Señor da, promete y bendice en nuestras vidas es con una connotación totalmente eterna, totalmente eterna.
El pastor John MacArthur dijo: salud, riquezas, prosperidad, el cumplimiento de todos tus sueños y deseos, eso es exactamente lo que Satanás ofrece. El evangelio de la prosperidad promete total sanidad, bienestar y riquezas, lo mismo que Satanás ofrece. El éxito, escuchen mis hermanos, y debemos grabarnos esto en nuestras vidas, porque muchas veces, aún estando en la posición de hijos de Dios, desviamos nuestra mirada, desviamos nuestra atención y podemos caer en alguna de las tentaciones que ofrece Satanás y el mundo. El éxito no es prosperidad, poder, preeminencia, popularidad o cualquier otra noción mundana. El éxito, esto debemos grabarnos bien, es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. El día de mañana, si alguien nos pregunta y nos pide una definición de qué es el éxito en tu vida, como creyentes, como cristianos, debemos responder de esta manera: es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. De cierta manera estaríamos tomando pie y entrando para predicar el Evangelio. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Citando una vez más las Escrituras, Deuteronomio 6:13. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y aquí vinieron ángeles y le servían, le dieron descanso y le dieron alimento, le dieron provisión. Recuerden que el Señor estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Jesús venció. Jesús triunfó. Y nos muestra, como veníamos viendo en prédicas anteriores, la obediencia al Padre, la humillación, una vida rendida a hacer la voluntad de Dios, su Padre. Ese es el ejemplo que debemos tomar para nuestras vidas, haciéndose Él semejante en todo a nosotros, tentado en todo, pero justo, santo, perfecto, sin pecado, como declara la Biblia. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor, este es nuestro Rey, como lo muestra aquí la Biblia, el sumo sacerdote. Que hermanos, Dios sabe nuestras debilidades. Él sabe consolarnos en nuestras debilidades. Él libra juntamente a los suyos. Él sabe cuando estamos siendo atacados, cuando somos vulnerables. Él conoce todo, porque de esta misma manera Él fue atacado y fue tentado en todo. Aún inclusive más feroz, porque nosotros no tenemos una confrontación cara a cara con el diablo. Quizás hemos lidiado con demonios mucho menores, pero esta confrontación ha sido cara a cara con el diablo. Y Él tiene cuidado de nosotros, de las aflicciones y de las tentaciones que padecemos. Él conoce nuestras debilidades. Y también Él es el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y justicia, y que por su gracia podemos permanecer de pie. El único digno de nuestra mayor adoración. Ahora para hacernos unas preguntas. ¿Cómo no rendir nuestras vidas al señorío de Cristo? Si Él ofrece todo lo eterno, por otro lado ofrece todo lo circunstancial, todo lo pasajero.
cosas vanas, cosas que tienen deterioro, que son de aquí, de este mundo, de esta tierra. ¿Cómo no seguir a este Señor, al sumo sacerdote, al que caminando en obediencia hasta la cruz, durante todo su ministerio terrenal, siempre fue en humillación y nada lo desvió de su camino, nada lo desvió de su propósito, ni aun el diablo? Como dijo Lutero, el diablo es el diablo de Dios. ¿Qué tentación hay en nuestra vida? ¿Qué tentación que no podamos soportar? Que no podamos ser librados, que no podamos ser libres hoy en Cristo Jesús, si Él ya venció, si Él ya venció. Y nuestra posición ha cambiado. Antes, en ese reino del Dios de este siglo, del príncipe de la potestad del aire. Y hoy hemos sido trasladados al reino de la luz de Cristo. Qué prueba, qué tentación, que no podamos ser, tomando como ejemplo a Jesús mismo, en obediencia, una vida completamente rendida a este Rey, a este Señor, que soportó la aflicción y el dolor de los clavos en sus manos por amor a nuestras vidas. Santiago, y vamos terminando, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: de la misma manera que vemos como ejemplo cómo Jesús citaba la palabra, someteos pues a Dios, resistid, no debemos ir, debemos resistir, dice la palabra, lo que hemos aprendido, resistid con la palabra. Para eso necesitamos la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, saturar nuestras vidas con la Biblia. No hay otra manera. Lo que acabamos de ver en el pasaje, someteos a Dios, resistir al diablo, y Él de la misma manera huirá de nosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad nuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos. El ejemplo que acabamos de ver de Jesús delante del Señor, y Él os exaltará, hermanos. Promesas tenemos. Sabe librar el Señor a lo que son suyos. Y juntamente con la tentación también nos dará la salida. También nos dará la salida. ¿Por qué? Porque Él ya venció. El Cordero inmolado ya venció. Meditemos en esta palabra y examinemos hoy, en el día del Señor, cómo está nuestro corazón. ¿En qué posición? ¿En qué parte? ¿En qué lado? ¿En qué riqueza? ¿En qué rey? ¿En qué gobierno? Oramos.